¿Eres tú un buen testigo? Queridos hermanos, hace unos días leí un artículo publicado por el padre Miguel Bugarolas, en el que habla sobre una declaración en el sentido de que los católicos no estamos brillando mucho en la discusión global. Fuerzas oscuras tratan de imponer ideologías de odio que van encaminadas a darnos en la torre unos con otros. O como decía mi buen amigo Álvaro, vamos a darnos en la torre tú y él. Porque el que provoca el pleito es hábil para zafarse de las trompadas. Mas la reflexión del padre Miguel iba por el rumbo de que quizá no es que los católicos capacitados paren en contra de estas ideologías, que los hay, no es que no entren en el juego, sino que una de las reglas de ese juego es mantenerlos en la banca, sin participación activa en él, sin dejarlos entrar. Esto por una parte, y por otra la lectura del Evangelio de San Marcos me llevó a la reflexión. Pero antes de entrar en ella, escuchemos con atención la perícopa. En cuanto los ciegos se fueron, le trajeron a un hombre endemoniado que estaba mudo. Cuando Jesús expulsó al demonio, el mudo empezó a hablar. Entonces la multitud decía maravillada: «Jamás se ha visto algo parecido en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios». Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando las enfermedades y dolencias. En esta escena encontramos a Jesús muy atareado sanando o liberando, diría yo, a quienes viven atribulados por influencias negativas o malignas. Los capítulos 8 y 9 del Evangelio según San Mateo recogen una serie de sanaciones que se dan con diferentes personajes en diversas circunstancias, siendo la de esta perícopa la última de ellas. Así pues, el Señor, una vez que había curado a 2 ciegos y que éstos se habían ido, algún acomedido le presenta a un endemoniado mudo. Esto llamó mi atención porque generalmente la imagen que se nos presenta del demonio por los medios, ya sea cine, televisión, novela, lo que sea, es aquella en donde el poseído vocifera una serie de improperios, anegado por la ira, la envidia y la soberbia. Pero en este caso el poseído es mudo. Y es que efectivamente hay ocasiones en las que el pecado, en vez de hacernos hablar, por el contrario, nos hace callar. Pensemos en aquellos que son conscientes del mensaje cristiano y están convencidos de que el único camino para que la humanidad alcance la felicidad que tanto busca es a través de la inclusión, la tolerancia, la paciencia, la calma y la fidelidad al mensaje evangélico del reino de Dios. Pero ese mismo convencido, no por su convencimiento deja de ser humano y por lo tanto susceptible de pecar. Y el pecado te ensucia la conciencia y peor aún si el pecado es de esos que se presentan en forma recurrente. ¿Qué efecto tiene en ti? Te amordaza. Y entonces te sucede como ese endemoniado mudo. Y no por eso quiero decir que estemos endemoniados o que estemos poseídos. No es así. No estamos poseídos por el demonio, pero sí de alguna manera estamos poseídos por su influencia negativa. Quizá alguna vez has sentido que no eres digno de hablar de Dios porque le has fallado. Y por eso mismo te quedas callado. ¿Te imaginas si San Pablo hubiera hecho lo mismo? ¿O San Pedro? ¿O el rey David? No. Tenemos que confiar en Dios, en su misericordia, en su perdón. Muchas veces he pensado que todos caemos en el pecado para que nadie se ensoberbezca y se sienta superior a los demás. El único que no tuvo pecado nos enseña a no por esto perder la humildad. Entonces pidamos al Señor: sí, Señor, libérame de la influencia del demonio. Y digamos con el salmista: líbrame de mis pecados, no me hagas motivo de burla para los necios. Porque estos necios son tremendos.
Primero porque se mofan de los justos, se ríen de las enseñanzas de Dios y por consecuencia de todos los que nos atrevemos a decir alguna palabra en su favor. Y segundo, precisamente porque son necios. Esta misma perícopa nos lo hace ver cuando dicen: expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Caramba, no hay peor sordo que el que no quiere oír, dice un refrán popular. Ellos solo ven lo que quieren ver. En este caso, no vieron al mudo que había sido liberado. Habría bastado acercarse a la persona para constatar su estado anímico. Imagina cómo te sentirías si estuvieses mudo y pudieras volver a hablar. No se nos dice en el Evangelio cuáles fueron las palabras del mudo, pero seguramente no fueron palabras malas o negativas, pues de lo contrario, los mismos fariseos se habrían agarrado de ahí para ridiculizar al maestro. En cambio, salieron con su sandez de que el demonio había sido expulsado por sí mismo. Entonces digo yo, ¿qué sentido tendría poseer a alguien si yo mismo me voy a expulsar de ese alguien? No, definitivamente no vieron al ciego. Solo vieron su liberación y no se les ocurrió más que acusar al bueno y decirle malo. ¿No es esto lo que estamos viviendo en nuestros días? A los buenos se les llama malos, se les critica, se les acusa, se les maltrata, se les silencia. Por eso me llamó la atención el comentario del padre Bugarolas, porque nos quieren silenciar mediante censura, mediante el temor a la burla y el escarnio, mediante la mentira. Pero tenemos que alzar la voz, hablar con la verdad sobre la verdad, y ya sabemos quién es la verdad, el camino y la vida. ¿Qué tan mudo te tiene tu pecado? ¿Qué tan mudo me tiene a mí? No somos perfectos, pero todos en nuestro ambiente tenemos que dejar claro en qué y en quién creemos. La falsa puerta de yo no digo nada para no meterme en problemas y no generar disgustos ya no cabe, porque cada vez los ataques a nuestra iglesia, a nuestra forma de vida son más intensos y más descarados. Como se mencionó por ahí en un video que anda circulando por las redes, no es que la iglesia se meta en política, es que ahora son los políticos los que se están metiendo con la iglesia. Y hay cosas ante las que uno no puede ni debe quedarse callado. Así lo dice el Evangelio de San Juan. Cuando Él venga, pondrá de manifiesto el error del mundo en relación con el pecado, con la justicia y con la condena. Conclusión: hay que liberarnos del pecado. ¿Cómo? Ahí el Señor nos dejó el sacramento de la reconciliación. ¿Para qué? Para liberarnos, para quitarnos la mudez y proclamar de viva voz y de viva vida que el Señor ha resucitado y nos ama y nos pide ser testigos. Pregunto yo, ¿eres tú un buen testigo? Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.